Bueno, buenas Recording tardes in a progress. todas, a todes y a todos. Una vez más, es un honor para la maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata hacer la presentación oral y pública de una defensa de tesis. En este caso, la tesista es la especialista en docencia universitaria Daniela Sala. Su tesis se denomina La intervención del trabajo social con personas mayores, particularidades en las residencias de larga estadía de gestión privada. Quien acompañó con la dirección de la tesis es la doctora Paula Daniel, y en la transmisión de hoy nos acompañan como integrantes del jurado la magíster Silvia Pérez Torresilla, el magíster Agustín Cleve y la doctora Romina Manes. Participa también de esta transmisión la magíster Silvina Cavalieri, secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad, en su tarea de veedora institucional de esta defensa de tesis, y participa también el área de Educación a Distancia, Comunicación y Publicaciones y la Secretaría Técnica de la Maestría. Si siempre es una alegría transmitir una tesis, en este caso de una compañera tan querida como es Dani, que también es compañera del equipo de gestión de la facultad, directora del profesorado. Hoy, además del orgullo institucional, es también un placer afectivo para todos los que estamos participando de la transmisión. Así que nuevamente, como en cada transmisión, agradecer infinitamente al equipo no docente de la Secretaría de Investigación y Posgrado, al equipo de Comunicación y Publicaciones de la Facultad que sostienen la transmisión, y al área de Educación a Distancia que nos permite también el soporte de la videoconferencia. Para quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, le contamos que va a haber un primer periodo, un primer tramo de tiempo donde Dani va a presentar su tesis y el jurado va a hacer las observaciones. Luego vamos a ingresar en una pausa para que el jurado delibere la calificación, y al regreso se retoma la transmisión. Ustedes van a poder estar presentes cuando el jurado le plantea el dictamen. Así que a partir de que esté abierta la transmisión para poder leer el dictamen, también ustedes van a poder saludar a Daniela. Mientras se expone la tesis, el chat permanece desactivado. Bueno, adelante Dani, muchas gracias. Son las 2:15 y ya vamos tomando el tiempo de tu exposición. Bueno, Pilar, muchas gracias. Yo voy a ir compartiendo pantalla. En principio, bueno, es una alegría para mí también esta instancia de socializar mi tesis. Bueno, como decía Pilar, el título de mi tesis es La intervención del trabajo social con personas mayores, particularidades de las residencias de larga estadía de gestión privada, y ahí en la pantalla pueden ver a la derecha algunas imágenes con las que yo trabajé en mi tesis acerca de las residencias, de diferentes actividades que se realizan, actividades colectivas, y también colegas del trabajo social, que en este caso están con sus elementos de protección personal por el contexto de pandemia. Comentarles que el objetivo general de mi tesis fue explorar las percepciones de trabajadores y trabajadoras sociales en relación a la intervención profesional en residencias de larga estadía para personas mayores de gestión privada de la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Y en cuanto a mi marco referencial, yo me posiciono en una perspectiva crítica, que si bien hay diferentes corrientes, lo que tienen en común es una orientación hacia la transformación social y un acompañamiento a las poblaciones oprimidas. También me baso en el debate postcolonial, que permite pensar en cómo uno visualiza a los otros, a la otredad, y en este sentido pensar en no ponerlo a las otras personas en un lugar de inferioridad,
y también desde ahí pensar desde dónde yo investigo, dónde elaboré la tesis, desde el sur global, y pensando también en autores latinoamericanos. Y a su vez, la investigación estuvo atravesada por la perspectiva de género, en cuanto al análisis del andocentrismo de la ciencia, y también de la población con la que yo trabajé en la tesis, en cuanto a las personas mayores, como una población feminizada, que cuanto más avanza la edad hay más porcentaje de mujeres. También en lugar de las personas cuidadoras, que también en su amplia mayoría son mujeres, tanto a nivel familiar como en el mercado. Y también pensando a la profesión del trabajo social, no solamente por el amplio porcentaje de mujeres profesionales, sino también por el lugar social de la profesión, como diría Montaño, que es un elemento de subalternidad del trabajo social. Pensando en la estrategia metodológica de mi tesis, fue una investigación cualitativa justamente porque buscaba conocer las perspectivas de colegas del trabajo social, exploratoria, por un lado, porque si bien hay mucho recorrido en cuanto a la intervención del trabajo social y a los análisis de la gerontología, considero que es un área de vacancia el analizar la intervención en residencias de gestión privada, y a su vez la particularidad de poder analizar el contexto de pandemia mientras estamos viviendo. Entonces fue una investigación exploratoria, con un diseño flexible que me permitió, ante la interrupción de las visitas a las residencias, poder adecuar mis estrategias metodológicas para poder realizar las entrevistas, que en el caso particular de las que realicé fueron en los meses de julio y agosto del 2020, debieron ser virtuales, lo cual me permitió, por un lado, llegar a personas de lugares distantes que quizás no hubiera podido entrevistar en forma presencial, pero a su vez tuve en cuenta algunas advertencias que Romina Manes nos realizó en una charla acerca de las dificultades que puede generar en cuanto a lo vincular, la posibilidad de deshumanización del vínculo en la entrevista virtual, y también el tema de la inclusión en la vivienda de las personas a través de la cámara en una entrevista virtual. En este caso yo realicé entrevistas a trabajadores y trabajadoras sociales de instituciones de residencias de larga estadía, 5 personas que trabajan en residencias privadas y una que trabaja en una residencia pública, como para tener también un punto de comparación. Acá en este mapa que les comparto se puede ver los lugares de las residencias. Hay residencias en La Plata, específicamente en Citibel, en Berisso, en Florencio Varela, Domcelar y Chascomús. Y en el caso de las personas especialistas en temáticas de vejeces y residencias que pude entrevistar, también fue bastante heterogéneo este colectivo con el que yo me pude vincular, y acá podemos visualizar las entrevistas, que en este caso sí voy a nombrarlas con nombre y apellido a estos queridos colegas porque ellos lo autorizaron. Las entrevistas las realicé a Laura Cabero en Mar del Plata, a Jorge Paola de Buenos Aires, a Clarisa Ramos Feijó, que vive en España, Graciela Reyes de San Martín y Sandra Sande Muletaver de Uruguay. Y el mapa está dado vuelta en relación a la perspectiva postcolonial para pensar desde dónde se habla y a qué población está dirigida mi tesis. También trabajé en relación a documentos, a estadísticas, a reglamentaciones y con fotografías, que estas fotografías nos permiten poder conocer los lugares y dar la sensación de estar más próximos, pero también hay que tener en cuenta que las fotografías son una construcción que debemos analizar quién las toma y para qué las toma. En ese sentido no es que reemplaza la observación directa, pero junto con las entrevistas nos permite una mayor profundidad en el conocimiento. Y en base a estas entrevistas también elaboré escenas, unas narraciones que me permitieron analizar la labor cotidiana del trabajo social en diferentes instituciones.
Como les decía, mi principal eje tiene que ver con la intervención del trabajo social, pensando al trabajo social como una profesión que está inserta en la división sociotécnica del trabajo, cuya finalidad es aportar a la reproducción social. En su origen surgió el trabajo social para dar respuesta a la implementación de políticas sociales, cuando el Estado toma para sí la intervención en las secuelas de la cuestión social, entendiendo a la cuestión social como consecuencia de las desigualdades y las contradicciones de clase, y en el caso de Latinoamérica también recuperando los procesos de conquista y colonización, con la ruptura de esa solidaridad comunitaria de los pueblos originarios. También pensar que la intervención no solamente se refiere al hacer, sino que tiene que ver con la comprensión de las situaciones y formas también de comunicarlo, y en este sentido pensar que el trabajo social tiene una dimensión política en cuanto al posicionamiento ético-político de la profesión, que me parece interesante tenerlo en cuenta. También en la particularidad de esta intervención con las personas mayores, pensando al envejecimiento poblacional como una situación que se vive a nivel mundial, que digamos, la relevancia de la investigación tiene que ver con el aumento también de la cantidad de personas mayores. Esto lo podemos ver en los últimos censos, donde, por ejemplo, este análisis comparativo del censo, en 1914 la población mayor de 60 años era del 2,3%, en cambio ya en el 2010 es del 10,2%, incluso con una proyección para el 2020 de más del 15%, y también pensar al proceso de envejecimiento no solamente a nivel estructural, social, sino también a nivel individual, como un proceso subjetivo, lleno de cambios, y que tiene que ver también con las expectativas sociales en relación a cada momento del ciclo vital. Las diferentes formas de nombrar a las personas mayores se relacionan, como dice María del Carmen Ludi, con diferentes formas de ver y de actuar, donde no va a ser lo mismo una lógica de tutela, de protección, que una lógica de los derechos humanos, donde la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos posiciona en un lugar de concebirlas como plenas de derecho, de plena ciudadanía. En este sentido, en las entrevistas que yo pude realizar, al pedir que caracterizaran la población que reside en estas instituciones, aparecen mucho los términos de vulnerabilidad, de deterioro físico y cognitivo. En cambio, al solicitar las fotografías, algunas, digamos, se relacionan más con lo que podemos pensar como vejez activa. Entonces, ahí yo me preguntaba qué cuestiones uno quiere mostrar también de las actividades de las residencias, que quieren mostrar las personas entrevistadas que me facilitaron las fotografías, o también las otras fotografías que circulan en las redes sociales a las que pude tener acceso. Y también cómo determinado grupo de estas personas mayores es el que ingresa a la residencia por determinadas necesidades particulares, y también cómo algunas prácticas institucionales generan a veces mayor dependencia. En ese sentido, pensar que la categoría personas mayores no es algo homogéneo, sino que es diverso, y que justamente hay diferentes formas de habitar la vejez, porque las personas mayores, la vejez tiene que ver con cómo se ha vivido a lo largo del ciclo vital, pero también entender la capacidad de agencia de las personas, y que se pueden generar cambios en cualquier momento de la vida. Entonces, también pensar en la diversidad de vejeces. En cuanto a las residencias, el análisis que yo estuve haciendo, por un lado, algunos autores como Gospan y Foucault me ayudaron a pensarla como una institución total, donde se ingresa con unas rutinas establecidas formalmente, que muchas veces son rígidas, y también pensar en la historia de este tipo de instituciones. Ahí Jorge Paola también me aportó mucho en cuanto a pensar diferentes momentos, pero que también algunas lógicas conviven en la actualidad, ¿no? Como el modelo asilar, que tiene que ver con el origen,
con esas grandes instituciones, donde había como, digamos, lo que Foucault habla del gran encierro, ¿no? El aislamiento con la sociedad, pasando a un modelo más modernista, donde se cuestiona las consecuencias de la institucionalización. Y por último, podemos pensar un modelo de los derechos humanos, donde se considera a las personas mayores en cuanto a su dignidad como persona, y en ese sentido se piensan unidades de convivencia mucho más pequeñas. Por ejemplo, acá yo voy a compartirles algunas fotografías que dan cuenta de imágenes. Estas son de Google, de Street View, que muestran los frentes de las instituciones, donde a simple vista ya nos podemos dar cuenta que es una institución por la escala, digamos, el tamaño de la construcción, más allá que tengan o no un cartel que refieran al tipo de institución. Y en otras fotografías podemos ver en su interior que la escala de colores y los tamaños tratan de generar una sensación más de hogar, más de algo más pequeño, que pueda estar también personalizada la decoración, colores más cálidos. Y por último, mostrarles algunas imágenes de los parques, que tienen muchas de estas residencias, donde se realizan actividades terapéuticas y recreativas, especialmente algunas actividades que generen implicancia, como puede ser la huerta, la jardinería, y también las instituciones tienen grandes ventanales que permiten el ingreso de luz solar y diferentes estímulos sensitivos, como tiene que ver la posibilidad de orientación en cuanto al momento del día, a la estación del año en que se cursa, entre otras cuestiones. También pensar a las residencias en cuanto a instituciones de cuidado a largo plazo, donde muchas veces en las entrevistas apareció el tema del buen trato, que en general hay un buen trato, pero también, pudiendo analizar en forma más profunda, se pueden identificar situaciones de microviolencias que tienen que ver con las dificultades en la toma de decisiones para algunas cuestiones dentro de la residencia, sobre todo las personas con mayor dependencia. Entonces ahí la categoría de autonomía nos permite pensar en la posibilidad de continuar con la toma de decisiones más allá de los apoyos necesarios para llevarlas a cabo. Y la particularidad de las residencias de gestión privada me pareció un área de vacancia en la formación del trabajo social y en la investigación, quizás porque se considera que no es un ámbito en el que muchas personas estén trabajando. Sin embargo, hay un estudio del Colegio de Trabajadores Sociales que analiza que un 14% de las personas matriculadas que participaron del estudio trabajaban en instituciones privadas, muchas veces como un segundo trabajo, por eso no aparece como el principal trabajo, ¿no? Porque hay ocasiones en que son trabajos de escasa cantidad de horas. Entonces ahí también pensar en la categoría de pluriempleo en cuanto a los tiempos que tienen los colegas y las colegas del trabajo social en su intervención en estas instituciones. Y también, haciendo un análisis marxista del trabajo, pensar que en instituciones públicas uno piensa en un trabajo en el ámbito de servicios, donde es un trabajo improductivo. En cambio, prácticamente las mismas actividades en instituciones privadas se consideran trabajo productivo porque forman parte del trabajo colectivo que genera plusvalía. Entonces me parecía que esto era algo diferente para poder analizar. Y también que algunas cuestiones que tienen que ver con cierta precariedad laboral o en las condiciones de llevar a cabo el trabajo, se ven, digamos, que tiene que ver más con un cálculo racional, se ven compensadas por la satisfacción del trabajo que manifestaron las personas que yo pude entrevistar, en cuanto a su vínculo con las personas mayores, el trabajo interdisciplinario, el reconocimiento de su trabajo en estas instituciones. También a partir de las entrevistas pude reconstruir las demandas que tiene el trabajo social, que si bien muchas veces cuando comienza una nueva persona a trabajar, parecía como que no está claro cuál es el lugar del trabajo social en estas instituciones, pero aparecen como 3 grupos de demandas. Por un lado, el tema del registro, la elaboración de informes sociales para la cobertura de esta prestación, la actualización de historias clínicas,
que en general son integrales. Por otro lado, el trabajo directo con residentes, que es lo que se llama la atención más singular, y proyectos grupales, y a su vez el trabajo con las familias, que aparece como principal demanda el evitar el abandono. Pero si bien estas son como las tres demandas principales, sí colegas pudieron comentar que hay una apertura de la institución para diferentes propuestas que se hacen, que si bien algunas quizás requieren como bastante fundamentación para poder llevarlas a cabo, incluso comentaban, por ejemplo, las salidas de noche de la institución, también hay prácticas interventivas instituyentes que se pudieron llevar a cabo, como por ejemplo el manejo del dinero por parte de residentes. En base a las entrevistas y viéndolo de diferentes enfoques, desde la institución, pero también desde las obras sociales, pude reconstruir lo que sería el circuito de ingreso a una residencia, donde en un primer momento se identifica la necesidad de asistencia de la persona mayor por sus necesidades de cuidados especializados o por no contar con una vivienda accesible. Muchas veces es la familia la que se siente sobrepasada por la situación y recurre en un segundo momento al municipio, a la obra social o a una residencia privada directamente para consultar, donde ahí el trabajo social empieza a conocer la situación y asesora sobre diferentes dispositivos que muchas veces la familia desconoce dentro del circuito de cuidados progresivos. Y ya en un tercer momento, que se va a tomar la decisión del ingreso a una residencia, cuando se considera que es la prestación mejor para esa persona, se realizan entrevistas en sede o a domicilio, donde se corrobora, lo principal es corroborar que la persona acepta, que está de acuerdo con el ingreso a la residencia, además de algunos otros requisitos administrativos. Ya en un cuarto momento se realiza una entrevista de evaluación interdisciplinaria en la residencia, una entrevista a la admisión, donde se conoce a la persona y en este caso el trabajo social trata de reconstruir la historia de vida de esta persona y sus gustos y hábitos actuales, también para pensar en personalizar su plan de tratamiento dentro de la residencia. Y llegamos al quinto momento, que es cuando se decide ya la fecha que ingresa a la residencia, y en este caso se decide también la habitación donde va a insertarse esta persona, que en general en un primer momento es de acuerdo a la disponibilidad, pero también se busca muchas veces que pueda compartir con otras personas similares situaciones de salud y de intereses compartidos. Y esto es algo que después se va a ir evaluando y se puede ir modificando también. Es interesante que, como les decía, muchas residencias ya no están esos grandes pabellones del origen de estas instituciones, pero sí hay algunas diferencias de sectores y que a veces tienen que ver con la accesibilidad. Por ejemplo, un sector de personas autoválidas que están en una planta alta, por ejemplo. Pero sobre todo en una residencia comentaban que tratan que cualquier persona que ingrese pueda estar en un sector común, y después de ser evaluado y tratando de estimular su autonomía, si requiere, se hace el traslado a un sector de mayor necesidad de atención, de asistencia. Me parecía interesante también esto de pensar en el estímulo de la autonomía incluso dentro de la residencia. En cuanto al seguimiento, el abordaje y seguimiento singular, tiene que ver con lo que charlamos con Clarisa Raimo Feijó, desde la Fundación Pilares. Ellos trabajan lo que es la atención integral y centrada en la persona, donde justamente el abordaje debe estar personalizado, no es que la persona debe adaptarse a la institución, sino pensar cómo la institución se tiene que adaptar a las personas, de acuerdo a sus gustos, a su proyecto de vida, y también un abordaje integral, donde no solamente las actividades sean terapéuticas, sino que tengan que ver con, digamos, situaciones de goce, de placer para estas personas también, no solamente quedarnos en lo biomédico, sino también pensar en cuestiones emocionales y vinculares.
Y en este sentido, también el trabajo con referentes afectivos, que poder corrernos también del lugar de ser censoras del amor de la familia, como dice Paula, sino de poder hacer un acompañamiento, sobre todo por lo difícil que es tomar la decisión de ingresar a una persona a una residencia, en nuestra sociedad que está asignado el lugar de ser cuidador a la familia y especialmente a las mujeres. Entonces también es un proceso de acompañamiento, y en el caso, por ejemplo, de la pandemia, lo que tiene que ver con la vinculación con la familia, el trabajo social ocupó un lugar importante, por ejemplo, realizando videollamadas, informes periódicos, tratando de sostener este vínculo más allá de la imposibilidad de la visita directa con sus referentes. También desde el trabajo social se trabaja en espacios colectivos, muchas veces coordinando talleres, pensando en una dimensión socioeducativa del trabajo social y en derechos de las personas mayores a la educación, a la libertad de expresión, a la información, a la participación. Estos talleres que pudimos conocer una diversidad de talleres, desde talleres de actualidad y noticias, talleres literarios, de cine, de estimulación cognitiva, huerta, entre otras cosas, lo que generan es que cada persona pueda aportar desde sus experiencias de vida, pero también generar nuevas experiencias. Entonces, me parece interesante esto de lo novedoso también, rompiendo con algunos prejuicios de que las personas mayores solamente piensan en el pasado, ¿no? Sino también lo nuevo que podemos pensar en esta etapa del ciclo vital. En cuanto al trabajo interdisciplinario, pensar que los problemas sociales son complejos y ninguna disciplina podría abordarlos integralmente, pero también pensarlo como un espacio de contención para las diferentes profesionales, sobre todo con temas delicados, como puede tener que ver con temas que tienen que ver con la vida y la muerte, ¿no? Entonces, esos espacios también permiten generar estrategias colectivas de intervención. Muchas veces este trabajo se basa en entrevistas compartidas, en registros compartidos, y si bien las reuniones periódicas son algo que siempre se quieren hacer, pero con dificultades por los tiempos en las instituciones, pero se identificó como una de las primeras actividades que realizan los y las trabajadoras sociales al ingresar a la residencia, ¿no? El poder contactarse con el personal de asistencia para poder conocer la evolución de las distintas personas, el intercambiar, aunque sea en forma espontánea, con diferentes miembros del equipo. También analizamos las relaciones de poder dentro de los equipos, donde muchas veces el modelo médico hegemónico juega en contra de esta actitud de cooperación constante que requiere la interdisciplina. Y desde un análisis postcolonial pensar que los saberes son diversos y múltiples, no quedarnos solamente con lo biomédico, sino también incorporar saberes prácticos y saberes populares y de culturas ancestrales. Entonces también debemos incluir en la toma de decisiones a las personas mayores y a las familias y a todo el equipo para poder sostenerlas. Y en cuanto al trabajo en red, pensar en la articulación con otras instituciones que nos permiten potenciar los recursos y mayor capacidad resolutiva. Apareció mucho la articulación con instituciones del Poder Judicial, las obras sociales, los hospitales, por ejemplo. Por otra parte, tenemos la participación social territorial. Esto como un derecho de las personas mayores, y pensar a la residencia como una institución de puertas abiertas hacia la comunidad, donde el poder salir a realizar actividades cotidianas como pueden ser trámites, a tomar un café, a salidas recreativas, como puedes ir a un parque o ir al cine, e incluso actividades con un sentido. Por ejemplo, en algunas residencias las personas mayores concurren a jardines de infantes a leer cuentos o a hacer un show de payasos, o tienen un taller de tejido y esas producciones las donan a un comedor de la comunidad. Estas actividades
que son de las personas mayores hacia afuera, también tenemos la otra cara de la moneda, que es el recibir personas dentro de la residencia, como puede ser de instituciones escolares, donde hay un intercambio intergeneracional, y también algunas residencias son centros de prácticas de diferentes profesiones, pero todo esto se vio muy limitado en el contexto actual de pandemia, donde se limitó justamente tanto las salidas como el ingreso de otras personas. Por eso, bueno, esto de en pandemia aparece como muy fuerte en toda la tesis, porque fue cambiando la dinámica de las residencias y las posibilidades de interacción social de las personas mayores. También pude analizar al lugar del trabajo social en la gestión institucional, donde la mitad de las personas que yo entrevisté estaban en cargos directivos o de coordinación de los equipos, donde vemos que la formación profesional capacita para estar en estos lugares, y también cómo se puede tener mayor en cuenta la voz de las personas mayores y un abordaje más integral, incluso llegando a lo que es la planificación participativa de las asambleas de residentes. También analizamos lo que es la producción de conocimiento en relación al trabajo social en gerontología. Las personas que se dedican a la tarea asistencial referían la necesidad de continuar formándose en estas temáticas, que han hecho diferentes cursos, pero con escaso tiempo para poder reflexionar y poder sobre todo escribir acerca de su trabajo. En cambio, las personas que entrevisté en calidad de especialistas, además de tener una experiencia sumamente rica, porque fueron pioneros y pioneras de la intervención del trabajo social en diferentes espacios comunitarios e institucionales con personas mayores, también tienen mucho trabajo escrito en relación a esto, y hay como una relación dialéctica, ¿no?, entre la experiencia y la escritura, y el poder acceder a esos escritos permite reflexionar sobre la propia intervención. Y también cómo esta producción de conocimiento impacta en la política pública. Por eso, conocer la legislación y la política pública no es solamente saber sobre derechos y recursos a los que se puede recurrir, sino pensar al trabajo social justamente en el diseño de programas, planes y proyectos sociales. El poder poner en agenda los temas gerontológicos y disputar sentido acerca de lo que debe ser la intervención con las personas mayores. También pudiendo recuperar la voz de estas personas. También ahí, bueno, con Sandra Sande Muletavera hablábamos de la fragilidad de algunas prestaciones cuando los derechos consagrados están como justamente frágiles en cuanto a que algún recorte presupuestario limita estas prestaciones, y la necesidad de estar pensando incluso en la desmercantilización de algunos servicios, y ahí lo relacionaba con un concepto que trabaja Mariano Cardelli acerca del buen vivir, pensando que la producción debe estar al servicio de las necesidades de la población, de la satisfacción de estas necesidades a nivel comunitario y también del cuidado del ambiente. Y la política pública debe favorecer esto, no quedarnos solamente con las necesidades puntuales y las prestaciones de algunos servicios, sino poder pensar en forma más global, y justamente el Estado como garante, no solamente con algunos servicios públicos, sino digamos, estableciendo las reglas del juego, y supervisando la intervención del mercado, por ejemplo, con la formación de cuidadores y cuidadoras domiciliarios, con la supervisión de las residencias privadas, que por ejemplo en Europa, que hubieron tantos fallecimientos de personas mayores en estas residencias, justamente falló la supervisión del Estado en este lugar, y la articulación entre el sistema de las residencias y el sistema de salud. Entonces, poder estar también como profesionales interviniendo en estos lugares y visibilizando
también aparecía esto de poder trabajar fuera de la institución en cuanto a romper con los viejismos, con los prejuicios en relación a las personas mayores a nivel social, que incluso hoy en día con tantos avances en cuanto a la esperanza de vida y avances en cuanto a la legislación, sin embargo, en el contexto de pandemia resurgieron discursos viejistas, paternalistas de tener que cuidar y que incluso las personas mayores tengan que pedir permiso para poder salir de su casa, cuando en realidad Laura Cavero desde Mar del Plata contaba su experiencia, que es un grupo poblacional que sabía muy bien cómo cuidarse, pero quizás requería de cierto acompañamiento por verse limitada su interacción social, especialmente, digamos, en momentos de aislamiento social y preventivo. Pero esto de poder romper con el viejismo también me hace pensar en que en este momento la OMS está pensando incluir a la vejez como, digamos, dentro de la clasificación internacional de enfermedades, a lo cual la red HEDS, a la que yo pertenezco, que es la red latinoamericana de docentes y profesionales del trabajo social que intervienen en gerontología, nos oponemos, pues justamente se relaciona con uno de los mayores prejuicios en relación a las personas mayores, que es asimilar persona mayor con enfermedad o discapacidad, cuando sabemos la diversidad de vejeces y que la edad no es algo que implique la relación directa con una necesidad. Y justamente en ese sentido pensar los tiempos de la intervención en cuanto a los tiempos de las personas mayores, que si pensamos en lo cronológico que tiene que ver con la edad, que es tan diverso, podemos relacionarlo con el personaje mitológico Cronos, pero a su vez pensar a otros tiempos, como los mejores tiempos para realizar algo. Ahí podemos pensar su relación con el personaje mitológico Kairos, que pensaba en los tiempos de inspiración. Y cómo estos tiempos, que por ahí desde el trabajo social queremos respetar las personas mayores, a veces es difícil en la institución por los tiempos y las dinámicas institucionales, que hay momentos para la alimentación, para el sueño, y entonces desde ahí como el trabajo social ha generado estrategias para que se respeten los tiempos, otros tiempos de las personas mayores, y rompiendo con estos prejuicios en relación a que su tiempo ya pasó, sino que justamente son vidas que vale la pena vivir y que podemos estar desde el trabajo social aportando en cuanto a mejorar su calidad de vida. Y también cómo se relacionan con los tiempos de las políticas sociales, que a su vez podemos relacionarlo con los tiempos del modo de producción capitalista, con los ciclos económicos donde el Estado va a tener mayor capacidad de intervenir o no, y desde ahí pensar a la intervención del trabajo social atravesada por todos estos tiempos, donde sobre todo en situaciones de pluriempleo, las dificultades de dedicar el tiempo a cuestiones que quizás quisieran, y la necesidad siempre de priorizar, porque en las jornadas laborales muchas veces está planificados determinadas actividades, pero surgen otras demandas espontáneas que requieren nuestra intervención, entonces también la capacidad de acomodarnos y ir priorizando también en la intervención cotidiana. Y en ese sentido también pienso en los tiempos de exposición, que podría seguir hablando, pero voy a ir cortando por acá. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Bien planificado, estás súper a tiempo. Vamos a pasar entonces la palabra para las y los integrantes, las y el integrante del jurado, que van a hacer una devolución de la tesis de Dani. Le damos primero la palabra a Silvia Pérez Torresilla, que va a comenzar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y Dani, agradecerte el trabajo que has realizado, el estudio que asumiste y que lo sostuviste durante todo el tiempo,
con un vigor y con un ritmo, a pesar, digamos, sostenido, ¿no? A pesar de los acontecimientos. Que supiste poner al servicio de este estudio tu capacidad de creación, y supiste también colocarlo en diálogo, digamos, con las posibilidades que la estrategia metodológica escogida te proponía. Y así lo hiciste, y te pudiste situar en el contexto que estabas realizando esta investigación, en ese contexto de pandemia, y lograste colocarlo en los términos de los hallazgos, ¿no? De este estudio, como un aporte fundamental. Por otro lado, decirte el valor que tiene este alcance de conocimiento para las intervenciones profesionales. Hay digamos, una recuperación analítica de la intervención profesional, de la intervención de las y los trabajadores sociales en este campo de trabajo, que realmente es muy valiosa, porque va todo el tiempo orgánicamente colocando las cuestiones en la complejidad del fenómeno, ¿sí? Que se presenta en estas residencias y en este campo de las vejeces. Así que celebro, digamos, y seguro esto es compartido por los integrantes de este jurado, esos aportes y esa recuperación de la intervención profesional, donde nada en el estudio quedó librado al azar, obviamente. Por el contrario, digamos, todo fue parte de una categoría, ¿sí?, que fue recuperada con precisión y que fue puesta en diálogo en la situación, y además con mucha oportunidad histórica, social y políticamente, dado el contexto en el que nos encontrábamos. Tu presentación hoy es un reflejo, digamos, de la minuciosidad, de la claridad que toda la tesis tiene, y bueno, y la verdad que sí, que es un lujo para nuestra facultad tener hallazgos de esta naturaleza. Quiero ser concreta como lo lograste vos, dando cuenta de una complejidad tal. Así que no me quiero extender más. Te felicito, Daniela. Es un estudio muy valioso para nuestra profesión. Y el acompañamiento de Paula Danel también es evidente a lo largo del estudio. Así que para las dos. Muchas gracias, Silvia. Paso la palabra entonces para Romina, que va a hacer la continuidad en las devoluciones. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitarte, Daniela, por tu trabajo. De acuerdo con los planteos de Silvia, la verdad que es un trabajo muy sólido a nivel teórico, a nivel metodológico, y también en la forma de presentar los resultados, tanto en el trabajo escrito como en la presentación oral que realizaste en el día de hoy. Quería destacar, por un lado, la importancia de esta metodología o este abordaje metodológico bastante novedoso que se construye en el marco de la pandemia. O sea, a diferencia de verlo como un obstáculo, creo que fue una gran fortaleza de tu trabajo el haber aplicado distintas técnicas que claramente son novedosas y que seguramente se puedan seguir replicando aún en un contexto de nueva normalidad, si es que eso va a suceder en un tiempo. Pero digo, destaco este análisis de las imágenes disponibles en internet, la realización de entrevistas en profundidad en forma virtual, con referentes, con profesionales, esta virtualidad que achica distancias, que claramente permite que puedas hacer una entrevista a una colega que trabaja en España, que en otro momento no hubiera sido posible en el marco de la presencialidad, o hubiera sido mucho más difícil.
Entiendo que estas estrategias novedosas, la utilización de imágenes, de infografías, son parte de haberte, digo, apropiado de una nueva forma de trabajo que estaba impuesta en un punto por el contexto, pero que entiendo que pudiste, y ahí acuerdo también junto con seguramente la dirección, el acompañamiento de Paula, apropiarte de estas formas novedosas de conocer, que entiendo que son una fortaleza de tu tesis. Después también destacar el pensamiento crítico que está enunciado, pero que además de ser enunciado, está atravesando toda la realización de la tesis, o sea, este nivel de criticidad, de un planteamiento más decolonial, no solo es parte del marco teórico, sino que se puede ver en un mapa pensado o mirado desde el sur, se puede ver en la forma de recuperar los saberes, las prácticas y los discursos de los profesionales del trabajo social, y también de referentes que son muy importantes para el campo gerontológico, para la disciplina y para nuestra región. Así que en ese punto también felicitarte y destacar estas cuestiones que entiendo que van a servir de inspiración seguramente para futuros estudios en la forma que has trabajado con los datos. También, bueno, destacar el trabajo con materiales teóricos que también son novedosos, como pueden ser los conversatorios en línea, los cursos virtuales, las capacitaciones, que también eran elementos que antes quedaban fuera de una tesis y que me parece interesante destacar que pudiste incorporarlos como material teórico riguroso y que también en un punto representa una forma de tratamiento del marco teórico novedoso de tu tesis. Y también a la hora de transmitir los resultados, en la presentación de hoy, la utilización de infografías para dar cuenta de la clasificación de las demandas al trabajo social, el circuito de ingreso a una residencia, también creo que son una forma novedosa de plantear los resultados, muy didáctica de por sí, y también muy fácil de comunicar y de poder transmitir aquello tan profundo que está planteado en el documento escrito. Y también, bueno, me quedo pensando en este cierre que vos hacés con respecto a la importancia de la desmercantilización de las prestaciones para personas mayores, la recuperación de la mirada del buen vivir, que está muy ligada con los procesos de sostenibilidad del sistema de seguridad social y de las políticas sociales, la importancia del Estado como garante, y de los tiempos, ¿no? De estos tiempos cronológicos, el tiempo subjetivo, el tiempo de las políticas públicas, el tiempo de las instituciones. Así que ahí mi pregunta es, ¿cuáles son los nuevos interrogantes y las nuevas líneas de investigación? Porque yo entiendo que este es un primer momento que seguramente dará continuidad de otro tipo de trabajo. ¿Cuáles son, en base a todas estas conclusiones, las líneas de trabajo que seguramente vendrán? Así que bueno, dejo esta pregunta. Y reitero mis felicitaciones por una tesis que entiendo que es un aporte al trabajo social como disciplina, al trabajo social en el campo gerontológico, que también vos nombraste a la Red Goetz y que entiendo que también aporta a esta discusión, disputa contra este modelo médico hegemónico todavía imperante y reeditado en contexto de pandemia. Así que entiendo que esta tesis va a ser citada, seguramente comentada y de inspiración a trabajos futuros, así que bueno, un agradecimiento de mi parte, felicitaciones a vos y a Paula, y bueno, un placer leerte y un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias, Romina. Paso entonces la palabra a Agustín Cleve para que haga su intervención en última instancia. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, me quiero sumar a las felicitaciones que ya dieron las colegas. Daniela, por tu tesis, felicitarte por tu trabajo. Principalmente, digamos, por dos grandes razones. Principalmente porque es una tesis que la primera razón, que cuando uno la lee es muy amigable al lector en el modo en que está narrada, y no por eso carece de solidez teórica y de rigurosidad metodológica. Pero digamos, el hecho de que sea agradable a la lectura y el modo en que está estructurada hace que uno llegue al capítulo, digamos, 3, entendiendo porque lo que era necesario para entender en el capítulo 3 estaba en el capítulo 2 y así. Y a veces uno cuando lee otros trabajos pasa esto, que termina de entender algunas cuestiones cuando sigue con la lectura. Bueno, yo creo que en ese modo estuvo muy bien organizada y muy bien pensada el diseño de la tesis. Y en segundo lugar, porque yo en esto creo que las colegas van a coincidir, es
muy gratificante para una persona cuando vuelve a leer un trabajo, haber hecho observaciones y que esas observaciones se hayan respetado y se hayan trabajado del modo tan minucioso. Yo, cuando lo leí, agarré el acta que redactamos con Romina y con Silvia, y miraba punto por punto y digo, bueno, hubo acá un trabajo, y creo que en esto creo que valoro la instancia de la cualificación cuando uno la toma con seriedad, porque permite esto, permite terminar de dar vueltas colectivamente con los aportes de los docentes sobre estas cuestiones. Habiendo dicho esto, bueno, te felicito y felicito a Paula, la directora, por supuesto. Creo que en esto yo coincido con Silvia y con Romina, de que hay un valor en el modo en que el diseño de la investigación se tuvo que modificar como buen diseño flexible en el marco de la pandemia, y por eso yo había pedido en la exposición si podías hablar un poquito más de esto, y lo hiciste maravillosamente, porque creo que la pandemia no solamente nos afectó los modos en que por ahí uno piensa en la recolección de información, el acceso al campo, sino que a vos te atravesó en todas las decisiones que hace un diseño de investigación, porque tu propio problema, tu propio objeto de estudio estuvo interpelado por preguntas que surgieron en cómo la pandemia atravesó a la condición de este grupo etario sobre el cual vos has colocado tu mirada. Y eso es muy rico, y creo que yo la leía, te escuchaba ahora y escuchaba las intervenciones de las colegas. Creo que hay mucho para seguir reflexionando en base a los datos que vos tenés, porque vos haces una rica reconstrucción de la metodología, pero eso va a seguir tirando, hay mucha tela para cortar en esto de seguir pensando, bueno, esto que vos dijiste ahora, la despersonalización o no despersonalización del vínculo en la entrevista virtual. Bueno, hay mucho, creo que los datos y la experiencia tuya te van a dejar pensando sobre eso. Y después la otra cuestión que quiero rescatar, que me parece sumamente importante de tu tesis, y más ahora cuando escuchaba esto que vos señalabas de la OMS y esta cuestión de querer involucrar al grupo etario de los adultos mayores como si fueran una población con una enfermedad. Creo que es la pregunta por la autonomía que tu tesis, y la autonomía en vinculación con el ejercicio profesional. Porque cuando leí ese capítulo 3 está tan bueno, en donde vos retomás la lógica del disciplinamiento de Foucault, la lógica de la institución total de Goffman. Siempre la pregunta está, bueno, además del vigilar y el castigar, ¿cómo se produce autonomía en este grupo? Y cómo las intervenciones de trabajadores y trabajadoras sociales pueden potenciar o no las producciones de autonomía. Y yo creo en esto, y me sumo a la pregunta que hizo Romina, de que me gustaría saber cómo estás pensando. Creo que sí va a ser interesante, si vos querés seguir trabajando sobre adultos mayores, que puedas, además de las entrevistas a colegas o a trabajadores sociales, pensar en otras técnicas o pensar en otros interlocutores que nos puedan dar información sobre esto. Bueno, cómo se construyen las autonomías vinculadas a estos espacios, porque creo que también hay muchísimo para hacer. Bueno, agradezco nuevamente haber sido convocado a ser jurado de esta tesis, y te vuelvo a felicitar, Daniela, y a Paula por el trabajo que han hecho. Gracias. Bueno, gracias, Agustín. Te devuelvo la palabra, Daniela, para las observaciones y consultas un poco difíciles que te ha hecho el jurado, ¿no? Un poco abierto. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerles por todos sus comentarios. También a mí me sirvió muchísimo todas las sugerencias que me han hecho en el momento de cualificación, que Paula, como mi directora, me había pedido que avance bastante en lo que presenté en ese momento, pero también eso favoreció que ustedes pudieran poder comprender más la lógica de la tesis y hacerme estas sugerencias que para mí fueron sumamente pertinentes, además de muy cuidadas. Entonces, para mí esto enriqueció lo que yo venía ya pensando de la investigación. Y también, bueno, pensar cómo en contexto de pandemia se puede investigar, se puede producir conocimiento,
e incluso en estas formas que fuimos encontrando, también encontrarle la potencialidad a futuro, y cuando se puedan hacer una mezcla de algunas actividades presenciales y otras virtuales, también cómo esto se potencia, ¿no? Cuando podamos volver a visitar, por ejemplo, las residencias, también permitirme un análisis más dialéctico, más de confrontar discursos con algunas prácticas y con algunas otras cuestiones. Y si bien yo en la tesis me enfoqué específicamente en la perspectiva del trabajo social acerca de estas cuestiones, sí recuperé autores y autoras de otras disciplinas, digo desde la arquitectura con Viviana, que me permitió acceder a esto de pensar las escalas en las construcciones, desde estar pensando, no sé, por ejemplo en la fonoaudiología, que Claudia me hablaba del uso de la voz profesional en el trabajo social cuando estamos en este contexto de pandemia con los elementos de protección personal que protegen pero también separan y dificultan a veces algunas cuestiones de la intervención. Acá algunas situaciones que fuimos recabando en las entrevistas hablaban de esta dificultad a veces de acceder incluso a los equipos interdisciplinarios, a la residencia en algún momento de la pandemia, que por suerte después se pudieron volver a generar esos espacios y también los vínculos directos con las familias. Y en cuanto a la pregunta específica de Romina sobre cómo seguir, es una interesante pregunta. Hay algo que yo había pensado trabajar en la tesis y como que me quedó pendiente, que tiene que ver con trabajar más profundamente las condiciones laborales, que quizás viendo en este grupo reducido, ¿no? De 6 colegas que yo entrevisté, veo una gran heterogeneidad, donde me parece que es necesario poder profundizar, pero también con una mayor representatividad, ¿no? de situaciones. Pero en principio pareciera como que el trabajo en privado es más precario que en lo público, y en realidad también ahí fue interpelado este imaginario que también en lo público hay situaciones muy precarias y en lo privado también hay situaciones que son más estables. Pero digamos, eso es algo que me gustaría seguir, sobre todo pensando el atravesamiento de género, ¿no? Cuando tenemos que, las mujeres, tener que negociar nuestro salario, cuando pareciera que el trabajo social es más una situación de vocación que de salida laboral, ¿no? Desde algún imaginario, entonces ahí a veces es complejo. Entonces ese es un tema que a mí me quedó como pendiente de profundizar, quizás con otras fuentes y mayores entrevistas, pero es algo que a mí me interesaba. Y el tema de la autonomía que recién recalcaba Agustín también, el estar pensando la intervención del trabajo social en cuanto a favorecer la autonomía de las personas, es algo que salió mucho en las entrevistas, desde cosas muy chiquitas que uno pareciera como que es algo mínimo de la intervención, pero que sabemos que para esas personas que están viendo las residencias son cosas muy importantes porque afectan su vida cotidiana. Entonces también creo que profundizar con algún trabajo desde la perspectiva de las personas que habitan las residencias me parece que sería un buen complemento de los hallazgos de la tesis. Así que bueno, creo que hay muchas puntas abiertas como para seguir. Gracias, Daniela. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Paula Danel, la directora de la tesis, para que también pueda hacer una reflexión sobre el trayecto de trabajo conjunto con Daniela. Bueno, en primer lugar, bueno, es una alegría, digo, poder compartir, poder escuchar lo producido, pero también reconstruir un poco ese procesamiento analítico que fue haciendo Daniela desde su experiencia de intervención, desde su experiencia en una residencia privada, y esto que pasó durante muchos años, y creo que de cierta manera lo vamos reparando, del trabajo social en el campo gerontológico, de no tener referencias escritas de
qué, digo, una profesión con mucha tradición del trabajo con personas mayores, pero poco sistematizado de eso, y creo que este procesamiento que pudo ir haciendo del objeto, digo, quedó claro en el texto, y también permitió espacios de reflexividad, ¿no? Con las colegas que estuvieron dispuestas a entrevistar, a ser entrevistadas, a dialogar, y me parece que esa reflexividad, digo, produce acumulaciones, digo, al colectivo profesional que se traduce en este caso en el texto de la tesis, pero que también desata procesos de referencia. Bueno, esto no es casual que muchas compañeras que fueron entrevistadas estén escuchando hoy la transmisión y que se sientan convocadas a eso, ¿no? Me parece que hay algo de ese reconocimiento de que esta tesis obviamente tiene todo el trabajo de Daniela, pero que es multivocal, ¿no? Me parece que hay allí colectivos que sostienen, y eso es una buena noticia para la vida universitaria que siempre nos enseña a lógicas más individuales, ¿no? Y me parece que en eso, digo, Daniela fue capaz de eso, de hacernos parte de estas preguntas, de estas búsquedas, de esa inquietud por producir, digo, y que esa inquietud tiene que ver fuertemente con las preocupaciones disciplinares, pero también y muy fuertemente con el compromiso ético con los viejos y viejas que habitan las instituciones. Y creo que eso se ve, digo, en el texto, se escuchó hoy, y se siente en los intercambios con Daniela. Así que para mí, un lujo haber podido acompañarla, y celebro que la hayan invitado a que siga con la tesis de doctorado, digo, porque si no, no me va a poder echar la culpa. Así que, bueno, gracias a los compañeros por la generosidad. Digo, creo que el punto, digo, esto que decía Agustín de la instancia de cualificación, creo que es muy valiosa porque permite poder identificar qué cosa ajustar, digo, ¿no? Esto me parece que es bien interesante, pero que no solo es la instancia, sino el modo en que ustedes, de modo generoso y amoroso, compartieron, digo, algunas ideas, digo, esta cuestión de las escenas que logró escribir, digo, donde uno leía la escena en el texto, digo, y se imaginaba, digo, y más quienes han trabajado en residencias tienen que leer esas escenas porque van a ver que habla de ustedes, ¿no? Y me parece que eso es un logro teórico fuerte y de compromiso ético. Así que solo eso. Bueno, muchas gracias, Paula. Vamos entonces a pasar a la instancia en que queda solo el jurado deliberando por el dictamen. Se va a bajar la transmisión en YouTube y nos vamos a retirar de la sesión todos quienes no seamos el jurado, y retornamos en unos minutos, perdón.
¿Quién lee? Bueno, estamos de regreso con la transmisión y de regreso también con el dictamen. Le vamos a pasar la palabra a Agustín Cleve, que va a ser el integrante del jurado que va a leer el dictamen. Bueno, muchas gracias. Listo, procedo a la lectura entonces del dictamen. Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, quien suscribe Magíster Agustín Cleve con documento de identidad 34462306, en mi carácter de miembro del Jurado de la Defensa de Tesis en modalidad virtual por medio de videoconferencia de la tesis de la carrera de Maestría en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, de la estudiante Daniela Sala, llevada a cabo el día 23 de junio del 2021, y como responsable elegido por mis pares de informar el dictamen y la nota final, expongo. La tesis presenta solidez teórica y metodológica en relación al tema estudiado y el contexto de su realización. En cuanto a su estructura, tiene una coherencia interna en todo su desarrollo, con una organización adecuada de los contenidos y la forma de presentarlos. Se destaca la apoyatura pertinente de recursos gráficos. Se valora la inclusión de las observaciones y sugerencias realizadas en el marco de la instancia de cualificación. Se reconoce como un potencial de la tesis el modo en que la coyuntura histórica, signada por la emergencia sanitaria producto de la pandemia de COVID-19, fue incorporada al objeto de estudio y los cambios metodológicos que ello acarreó. Se observa una riqueza en el proceso de interpretación de datos y escritura relacionada con la inclusión de imágenes, gráficos, cuadros y análisis de los registros de cursos, charlas, webinares y jornadas. La tesis conforma un aporte de suma relevancia para el campo gerontológico y disciplinar. Por todo ello, este jurado considera que la calificación de la tesis es de 10 con recomendación a publicación. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones Dani, felicitaciones Paula. Bueno, dejamos abierto si alguien quiere tomar la palabra, ahora como en este rato más informal, y adelante. Muchas felicitaciones, Dani. A trabajar ahora en la publicación. Es como insaciable, ¿no? Bueno, felicitaciones, Daniela. Reitero mis felicitaciones ahora que ya está escrito el dictamen. Y sí, animo a la publicación. La verdad que como jurados y juradas decidimos que sería importante que este trabajo sea publicado y sea leído y citado también. Así que felicitaciones también a Daniela y a Paula. Y felicitaciones nuevamente, Dani. También Paula por tu acompañamiento. Y bueno, qué más que agradecerte, Daniela, porque es un aporte muy importante el que has hecho hasta acá, y todo indica que continuaría. Digo, evidentemente está así planteado, nadie lo duda. Así que, bueno, nada, éxitos y un gran abrazo. Bueno, también me sumo a las felicitaciones a la Magíster Sala. Fue, la verdad, unánime la calificación que pusimos los tres jurados, pero realmente ha sido un gusto leerte y ha sido un gusto que nos compartas tu trabajo, y te animamos a que sigas porque hay mucho aún por hacer. Bueno, yo también saludo a Daniela y a Paula, a las dos compañeras. Fue muy lindo participar de esta instancia. Bueno, ahí ya vas a ver después, Dani, que están circulando por el YouTube un abrazote de tu mamá, de la colega de Mar del Plata a quien citaste, también de Adri Aguinaga, así que eso ya lo vas a poder recuperar después. Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a hacer el cierre formal del acto de defensa pública, oral y pública de la tesis de maestría. Felicitaciones, Magíster Daniela Sala, Magíster especialista Daniela Sala. Y bueno, y sí, esperamos la publicación.
Gracias a todas, a todos. Gracias a las compañeras que hicieron posible la transmisión. Y nos encontramos en breve en otra defensa. Bueno, muchísimas gracias por todas las devoluciones, la verdad que una emoción. Gracias.